Bueno, muy buenos. Vamos a dar comienzo. En un segundo. Ahora sí. Buenos días desde el Centro Argentino de Ingenieros y el Instituto del Transporte de la Academia Nacional de Ingeniería. Les damos la bienvenida a este nuevo ciclo Movilidad en el AMBA, coordinado por el ingeniero Máximo Fioravanti. Hoy compartiremos la primera charla del ciclo, las políticas urbanas y el transporte, los ferrocarriles como estructurantes del sistema. Contaremos con la apertura del presidente del CAI, el ingeniero Pablo Bereziartúa, y como oradores el ingeniero Roberto Agosta, presidente de ASIA Ingenieros, ex decano de Ingeniería de la UCA y profesor universitario, y con el ingeniero Juan Pablo Martínez del Instituto del Transporte de la Academia Nacional de Ingeniería. El moderador de esta charla y coordinador de este ciclo será el ingeniero Máximo Fioravanti, director del Instituto del Transporte. Muchas gracias Máximo, Roberto y Juan Pablo por su tiempo y dedicación para esta charla. Como siempre, esta charla está siendo transmitida por el canal de YouTube del CAI, donde podrán volver a encontrar esta misma, como las demás actividades que realizamos en el Centro Argentino de Ingenieros. Y por último, para dar comienzo, los invitamos, como siempre, a participar de esta charla dejando en el chat por escrito sus preguntas. Al finalizar las exposiciones de Juan Pablo y de Roberto, habrá un momento para compartirlas con ellos. Bueno, ahora sí, le voy a pedir a Rocío que comparta las palabras del presidente ingeniero Pablo Bereziartúa, presidente del CAI, quien da la apertura a este ciclo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Quiero darle la bienvenida al Centro Argentino de Ingenieros, haciendo la apertura de este ciclo sobre las políticas públicas y el transporte, especialmente enfocado en nuestra área metropolitana y con un foco también especial en los ferrocarriles, en el transporte de pasajeros y en el rol que pueden y deben cumplir hacia el futuro. Quiero destacar que este ciclo es parte de una colaboración muy activa y estrecha que existe entre el Centro Argentino de Ingenieros y la Academia Nacional de Ingeniería, y que además este ciclo anticipa la publicación de un libro sobre el mismo tema, cómo pensar soluciones de fondo para los próximos años y para las próximas décadas para la movilidad en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. No dudo que este es un tema que reviste singular importancia por las implicancias que tiene para la calidad de vida y también para que la área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires pueda desarrollarse de una manera sostenible y desplegar el enorme potencial que representan las áreas urbanas en el siglo XXI como motores de creatividad, generadores y ámbitos para desarrollar la economía del conocimiento, pero al mismo tiempo como lugares de alta concentración de actividades que deben ser planificadas y que deben ser impactadas por políticas públicas que guíen su desarrollo y que permitan esquemas de gobernanza en áreas donde hay múltiples jurisdicciones que intervienen. Hemos afrontado este desafío entre el CAI y la Academia y vamos a compartir parte de estas ideas a lo largo de este ciclo. Muchas gracias y los invito a participar de esta y de las próximas reuniones. Muy buenos días a todos, les agradezco su presencia y, como les decía hace un momento, la conversación después de las presentaciones, el cambio de ideas, distintas opiniones es el objetivo de esta reunión. Este trabajo en conjunto con el Centro Argentino de Ingenieros lo hemos iniciado ya hace bastante tiempo y ya lo tenemos prácticamente redactado este trabajo, y lo que estamos pensando es soluciones para terminar de cristalizar el tema que nos convoca hoy. Básicamente es el tema ferroviario en el área metropolitana de Buenos Aires.
y según los últimos valores, en el área metropolitana son valores que van cambiando con el tiempo, pero más o menos dan una idea general. El 80% va en buses. El transporte público tiene esa característica en esta área, los trenes el 13% y el metro 7%. Quiere decir que si uno suma los buses y los trenes, el 93% es de jurisdicción nacional. Se habla habitualmente del sistema de transporte y en mi opinión creo que no es un sistema. Para que existiera verdaderamente un sistema de transporte, desde el lado institucional debería existir muy activa una agencia de transporte metropolitano, que hoy en día existe, pero en realidad tiene casi nula actividad. Es una pretensión que ya anunció hace 39 años el estudio de transporte de la región metropolitana, el estudio preliminar, y recién en el año 2012, creo que fue en ese gobierno, que se creó esta agencia metropolitana de transporte, similar a la de otras grandes ciudades, numerosas urbes que hay en el planeta. Sin embargo, recién se conformó en el año 2014 y existió sin mayor actividad hasta el año 2016. En el año 2016, el signo político dominaba en las tres jurisdicciones, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Nación. Eso dio lugar entonces a cierta actividad, pero rápidamente menguó y hoy en día es casi inexistente. Es decir, hay algunos artículos periodísticos que hablan de cierta actividad en ese sentido, pero a punto tal que la página web que tenía la agencia ha desaparecido. No tenemos información precisa, esperamos que esto se modifique. Es una de las propuestas que estamos llevando en forma insistente en esta publicación que tenemos en conjunto con el CAI. Un tema que no van a abordar los disertantes de hoy es el tema del RER. Es un tema que estuvo en boga hace algunos años. En ese sentido, la academia viene trabajando desde hace ya más de 10 años, fecha de la creación del Instituto del Transporte, y ustedes pueden encontrar en la página web, donde está el Instituto del Transporte, una cantidad de publicaciones, muchas de las cuales hacen referencia o son específicas del transporte en el área metropolitana. Todas ellas venimos insistiendo, en algunas que han aparecido en medios de difusión pública, como la revista Vial desde el año 2011, insistimos en que la columna vertebral del transporte metropolitano debe ser el ferrocarril. Por supuesto, coordinado, como en otras ciudades del mundo, coordinado con el ómnibus. Cuando hablo de ferrocarril, me refiero no solo al ferrocarril de superficie, sino también a los subtes. El RER es un proyecto estratégico. Empezó, la idea central se desarrolló en Francia, en París, y llevó mucho tiempo a los parisinos poner en funcionamiento todo ese sistema. Pero después de haber hecho esa experiencia, muchas otras ciudades como Berlín, Madrid, etcétera, copiaron el sistema o adaptaron el sistema a sus ciudades. Nosotros pensamos que es un proyecto estratégico muy importante, pero no hay que quemar etapas. Esa es la enseñanza que nos deja lo que ocurrió en otras ciudades importantes. Les llevó mucho tiempo coordinar ese proyecto con los restantes medios de transporte, en general el RER es subterráneo, de manera tal de que hay una cantidad de interferencias físicas que hay que sortear, y hay que tener mucho cuidado y desarrollar el proyecto en forma acabada antes de empezar con las obras, y además justificarlo
económicamente, ¿verdad? Desde ya que como es una cantidad de kilómetros muy exigua en relación con los más de 800 kilómetros ferroviarios que hay en el área, en principio se ve justificado, pero hay que terminar de justificarlo. Y tener mucho cuidado en que dos aspectos. Uno es que no se convierta en un proyecto tapón, es decir, que haya otra cantidad de inversiones en el desarrollo del sistema de transporte que no se vean relegados por un supuesto proyecto del RER que no se ha comenzado. Y viceversa. También hay que planificar y tener un proyecto acabadamente desarrollado para que después no aparezca alguna otra obra en el tiempo que impida una correcta realización de ese proyecto. Los dejo en el uso de la palabra, en primer lugar al ingeniero Roberto Agosta, al ingeniero Juan Pablo Martínez, que ya fue presentado. Así que empezamos con el subte. Esa. Esto no andaba, ¿eh? Pero andaba. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito del subte, que es uno de los capítulos del libro al que se refería Máximo y Pablo, que estamos redactando en conjunto con el CAI, la academia junto con el CAI. Y a mí me gustaría empezar con algunas ideas generales sobre el subte, como por ejemplo la siguiente: el subte en sí no es una tecnología de transporte, no es un modo de transporte. El metro, que es el nombre genérico del subte en el mundo, es un conjunto de soluciones tecnológicas que pueden ser subterráneas o elevadas para eliminar la interferencia y el impacto urbano del transporte ferroviario en áreas de alta densidad. En realidad esto es el subte, ¿cierto? Después podríamos discutir la diferencia con el RER, que hay diferencias, pero conceptualmente lo que distingue al subte es un modo ferroviario, pero que no tiene ninguna interferencia con la ciudad en la superficie. Entonces, el subte decimos, a diferencia del metro elevado, en Buenos Aires solamente tenemos subte, ¿no? Es totalmente invisible, pero uno de los secretos de que para que el subte tenga éxito es que sea accesible, que tenga gran cantidad de accesos y en muchos lugares. Si ustedes piensan en los subtes exitosos del mundo, la característica que tiene es que no solamente tiene muchas estaciones, sino que tiene muchos accesos. Cada estación tiene varios accesos y están muy relacionadas entre sí. El subte, también el metro elevado, implica enormes inversiones y que son casi irreversibles. Este es el gran problema que tiene el subte, que tiene este modo de transporte, lo que no pasa con el ferrocarril, ¿no? Y aún así, 210 ciudades del mundo, en todos lados, tienen funcionando sistemas de metro o de subte. Lo siguen ampliando y hay decenas más de ciudades que están pensando en proyectos de subte, lo cual es bastante notable si uno piensa lo que significa en términos de inversión. Entonces, más allá de los errores que se han producido a lo largo de la historia, estas decisiones revelan el valor que los habitantes de las ciudades le otorgan a esta idea de contar con movilidad y espacio urbano de calidad en las ciudades. ¿Eso se está viendo? Sí. ¿Está? Ok. Bueno,
Entonces, este es un poco para saber de qué estamos hablando. Antes de hablar del subte, no puedo resistir la tentación. Bueno, deberían dar esto. Sí. Ahí está, ¿eh? Sí, pero lo que pasa es que, bueno, de hablar un poco en general del sistema de transporte de Buenos Aires. Entonces, este es un poco el plan de mi presentación, ¿no? Primero vamos a hablar del sistema de transporte en general y después vamos a hablar de lo que nosotros vemos como nuevos problemas del subte y tradicionales problemas del subte y la oportunidad de hacer ciertas cosas en este momento. Hay 3 datos sobre la movilidad en el área metropolitana de Buenos Aires. Estos datos son de modo del año 2006 y no voy a entrar en el detalle, pero hay 3 o 4 cosas notables en esta transparencia. Primero, que el 20% de los viajes ingresan o egresan del área central de Buenos Aires. El 3% no salen del área central, son viajes internos del área central. El 14% no salen de la ciudad de Buenos Aires, pero lo más notable es que el 47% de los viajes del área metropolitana se hacen dentro del Gran Buenos Aires, o sea, fuera del área central y fuera de la ciudad de Buenos Aires. Estos son datos de la hora pico de la tarde. Si tomáramos el día entero sería todavía más, seguramente, porque habría más viajes locales. Y después de la pandemia no quiero pensarlo, pues son datos de antes de la pandemia estas, ¿no? Pero fíjense, estos son datos de la hora pico de la tarde. Solamente el 23% de estos viajes se involucran en algún lugar al subte, y entonces un poco lo que quiero dejar como moraleja, digamos, de estos datos es que hay que mirar la movilidad urbana con una perspectiva más amplia que el simple viaje, lo que llamamos normalmente el commute, o viaje pendular del centro a la periferia, ¿no? Hay muchos movimientos en las ciudades diferentes que deben ser atendidos con distintas tecnologías de transporte. No sé por qué apareció eso, ¿eh? No pasa nada. Vamos a tratar. Bien. Los flujos están concentrados en corredores. Esta concentración de flujos es la que hace factible que existan sistemas colectivos, y además los sistemas colectivos concentran a los flujos. O sea, acá hay un proceso como de retroalimentación, ¿no? El hecho de que haya sistemas colectivos sobre determinados corredores concentra los flujos, y eso también se ve en no voy a entrar en el detalle, pero esta imagen lo que tiene es de Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, tiene cómo se fue desarrollando la mancha urbana de Buenos Aires. Ya ven cómo se desarrolló alrededor de los corredores principales de transporte, bueno, un poco lo que conocemos. Decimos que cuáles son las claves de la sustentabilidad del transporte en Buenos Aires. Entonces, ¿qué entendemos por sustentabilidad? Normalmente entendemos la sustentabilidad ambiental, ¿cierto? O sea, ahí hay alguna definición, o sea, que digamos, consumir recursos de manera controlada del medio ambiente. Pero sin embargo, podemos hablar de otros tipos de sustentabilidades, y lo que hace realmente factible a un sistema de transporte no es solo la sustentabilidad ambiental, sino también la económica y financiera, la social. ¿Qué entendemos por estas cosas? No me voy a extender, pero quiero ir al punto porque quiero transmitirles cuál es nuestra idea del rol de los sistemas de transporte desde el punto de vista de la sustentabilidad. Bueno, la sustentabilidad económica, lo sabemos todos, nos lo enseñó Manuel hace un montón de tiempo, es que el valor que produce una decisión, un proyecto, sea mayor que el valor que consume. La sustentabilidad financiera hace a la generación de flujos de fondos, porque un proyecto puede ser valioso, pero sin embargo no generar los flujos de fondos que necesita para funcionar, o no disponer de los flujos de fondos que necesita para funcionar. La sustentabilidad social se podría definir de muchas maneras, pero uno podría decir que el transporte urbano es satisfacer necesidades básicas de accesibilidad y movilidad, ¿cierto? Y entonces uno
imaginaría que en la intersección de estas tres cosas, o sea, cumpliendo estas tres sustentabilidades, tenemos un desarrollo verdaderamente sustentable. O sea, la sustentabilidad, en otras palabras, no es solamente un problema ambiental, es un problema ambiental, económico, financiero y además social. Un proyecto tiene que ser sustentable desde todos estos puntos de vista. ¿Cuáles son las claves para que un sistema de transporte sea sustentable? Para la sustentabilidad económica, caracterizar adecuadamente la demanda, lo que decíamos recién, que la demanda esté segmentada, que identifiquemos los nichos de demanda y que la oferta de transporte emplee la tecnología adecuada para cada una de estas demandas. Para la sustentabilidad financiera, bueno, la capacidad de sostener el sistema, que tengamos sistemas de tarifas, de peajes, de subsidios que nos permitan sostenerlo. Fíjense que no es lo mismo, si lo tengo que decir a ustedes, pero que un sistema sea económicamente sustentable que lo sea financieramente. Socialmente, que los niveles tarifarios sean accesibles, asequibles, que haya equidad en el repago de los costos, que los que pagan los costos sean parecidos a los que reciben los beneficios, y proveer accesibilidad y movilidad generalizada. Porque se supone que la movilidad urbana facilita otro tipo de actividades, como la educación, la salud, en fin, acceder a otro tipo de servicios. Digamos. A ver si puedo poner esto en otro lado, porque evidentemente sacarlo no puedo porque vuelve. Bueno, y finalmente, la sustentabilidad ambiental, voy a sacar esto de acá, hace a dos cosas, a los efectos ambientales, tanto locales como globales, y al control del consumo energético. No podríamos hablar toda la charla de estos temas, pero los voy a pasar rápido porque quiero ir específicamente al sur. ¿Qué querés que haga? ¿Para qué? ¿Qué quieres hacer? Bueno. ¿Cuál es el concepto, digamos, de sustentabilidad en transporte urbano? Si uno tiene demanda de movimiento, si oferta de transporte, ¿qué caracteriza la demanda de movimiento? El volumen de pasajeros y la longitud de los viajes. El volumen de pasajeros, desde el punto de vista de la oferta, se satisface con capacidad de transporte. Desde el punto de vista de la longitud de los viajes con velocidad comercial, estas cosas conforman la oferta de transporte. Y cuando decimos usar la tecnología adecuada, decimos esto, que hay que usar la capacidad y la velocidad adecuadas para resolver el problema de demanda que tenemos. Perdón, cada vez que entra alguien se prenden los controles. Eso es lo que pasa. No me pregunten por qué, pero es lo que pasa. Cada vez que entra alguien en la reunión y pide entrar. Sí, lo que pasa es que sos coanfitrión para que puedas compartir, no lo podemos evitar eso. Bueno, no, digo qué es lo que pasa. Bueno, esto es lo que Lewis Mumford escribió en el año 58, un buen sistema de transporte disminuye el transporte innecesario y ofrece alternativas de velocidad y modalidad ajustada a la diversidad de los propósitos humanos. ¿Cuáles son entonces los roles que deben cumplir los modos de transporte en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires? Ferrocarril suburbano es el modo troncal para distancias medias y largas y flujos masivos. ¿Por qué? Porque tiene alta velocidad comercial y alta capacidad, esencialmente. El subte, bueno, en distancias cortas y medias, cumplir un rol troncal, eso significa la cava y algo del primer cordón, y flujos masivos, y el descongestionamiento del micro y macrocentro. Por supuesto, esto está hecho pensando en la prepandemia. Ahora tendríamos que discutir qué significa esto, ¿no? Pero bueno, esto está hecho pensando en la vida anterior, entre comillas, normal. El autotransporte colectivo complementario en corredores radiales, porque yo tengo una infraestructura, sobre todo si tengo la infraestructura del subte y del ferrocarril, no duplicar servicios, principal en corredores transversales y protagónico como alimentador del sistema troncal. Este es el rol que debería cumplir. Y eso significa un montón de viajes, parecido a los viajes que tiene hoy.
Probablemente no tanto si uno pudiera potenciar el subterráneo y el ferrocarril suburbano, pero no quiere decir que no tengan la mayor cantidad de viajes en número de viajes, ¿no? Y finalmente, esto es una herejía en una charla sobre el transporte, sobre todo sobre el transporte urbano, el automóvil individual, que también tiene un rol. ¿Dónde tiene un rol? Fuera de los picos y fuera de los corredores masivos. Hay ciertos movimientos, igual acá podríamos poner también los modos activos, la bicicleta, bueno, la caminata es un poco otro tema, pero la bicicleta fuera de los picos y de los corredores masivos. Bien, entonces, a esto se le agrega otro tema, que es el tema del desarrollo interjurisdiccional del subte. Siempre decimos que el subte, hay áreas del Gran Buenos Aires que están a menos distancia que las redes de subte, que las líneas de subte. Sin embargo, el subte no puede llegar institucionalmente, jurisdiccionalmente en este momento a ellas, como por ejemplo Lanús o Sarandí. Y esto hay que pensarlo en el futuro, un poco en el contexto de lo que decía Máximo de la Autoridad de Transporte. Algún día, como pasa en todas las ciudades del mundo más o menos evolucionadas, el subte va a cruzar límites jurisdiccionales y va a llegar a otros lugares donde tiene mercado. O sea, desde el punto de vista de su rol, sigue siendo parte de su rol específico. Bien, entonces hagamos una primera síntesis y entraremos específicamente al subte. Primero, el problema de la demanda de transporte urbano es complejo y no se limita a un solo tipo de movimiento, por ejemplo, al movimiento pendular. La oferta a proveer tiene que ser diversa y adecuada a cada demanda. Las respuestas tecnológicas simplistas son siempre equivocadas. El transporte urbano nada sirve para todo. No es que todos los problemas se resuelven con el subte, con el tren, con el ferrocarril, con el colectivo, sino que tenemos que usar los distintos instrumentos que tenemos. Y finalmente, el planeamiento del sistema requiere coordinación interjurisdiccional en los usos del suelo y acuerdos políticos para concertar grandes inversiones que el AMBA necesita. Es una primera síntesis. Vamos a hablar un poquito de los problemas del subte. Los nuevos, vamos a empezar por los nuevos, después hablaremos de los de siempre. Bueno, esta es una serie del tráfico del subte desde, acá desde 1913 hasta, creo que es 2021, me parece que es. Sí. Bueno, pues también podríamos hablar toda la charla de esta historia, pero es simplemente para mostrar la recuperación con la concesión y las obras de extensión. No solamente la concesión, evidentemente ha tenido su efecto, pero también las obras de extensión del sistema en los últimos años. La caída espantosa con la pandemia, ningún modo sufrió como el subte, por distintas razones. Entre otras razones porque estuvo cerrada, no sé, más de la mitad de las estaciones durante un montón de tiempo. Y cómo se está recuperando. Eso se ve en este otro gráfico, que es, este gráfico muestra el tráfico de cada uno de estos sistemas en el mes que es, acá no se ve, pero en el mes al que corresponde, respecto del último mes de prepandemia, o sea, está desestacionalizado, ¿no? Por ejemplo, de enero del marzo del 2020 con marzo del 2019 y así siguiendo, ¿no? Entonces, lo que se ve es que, fíjense que si esto es 100%, las autopistas, que son más o menos un proxy del automóvil particular, han pasado el 100%, se ha superado la normalidad, digamos. Los colectivos están llegando al nivel prepandemia, el ferrocarril menos y el subte todavía menos. Si ustedes, no lo puse acá porque si no se iba a hacer larguísimo, pero The Economist publica un índice de normalidad, digamos, del mundo, y está la Argentina. Y muestra números bastante parecidos a estos, bastante similares. O sea, más o menos es lo que está pasando y en el mundo está pasando esto, ¿no? Estamos acercándonos a una era más o menos prepandemia. ¿Cuál es el tema del subte? Digamos, ¿por qué el subte ha sufrido tanto? Bueno, primero porque el subte está íntimamente asociado al área central, porque así está diseñado acá y en toda la ciudad del mundo, y digamos que está bien que esté diseñado así, ¿no es cierto? Lo que probablemente no esté tan bien es la forma que tiene la red del subte de Buenos Aires, después vamos a ver un poquito de esto, pero que sirva fundamentalmente al área central está en la naturaleza del subte, por el tipo de viajes a los que atiende. Entonces, circula en corredores principales,
de la movilidad interna, lo que decíamos recién, entonces requiere escala, grandes flujos concentrados en el espacio y el tiempo, y como decíamos, minimiza o anula el impacto urbano del transporte de superficie. Como decía un presidente de Subterráneo de Buenos Aires de hace unos años, el subte crea espacio urbano. A mí me encantó esta expresión. Crea espacio urbano, más que una tecnología de transporte, es una tecnología para eliminar, como decíamos recién, el impacto del ferrocarril en la ciudad. ¿Qué es lo que se ve en las ciudades hoy? Este es un trabajo de Arthur de Little del 2020. Se ve un poco, pareciera, porque esto son todas conjeturas, ¿lo admito o lo admiten ustedes? ¿Ya está? Ok. Pareciera que de la ciudad central, configurada por el éxodo rural, a la ciudad pendular, estaríamos yendo a una ciudad multipolar, en la cual tendríamos un centro y más actividad en la periferia. Esto está verificado bastante por la experiencia, digamos, por lo que se ve. Hay más viajes fuera del área central de las ciudades en la Argentina y en todo el mundo en general. Entonces, pareciera que vamos a un modelo de ciudad en el cual las periferias, digamos, empiezan a tener mayor importancia. Bien. Este es un gráfico que está en alguna versión, está en todos los libros, y lo que pretende mostrar es la importancia de la alta densidad para reducir los costos de transporte, ¿no? O sea, fíjense, acá hay consumo de energía relacionado con el transporte y acá hay densidad. Buenos Aires no está acá, pero no importa. Por ejemplo, acá está Houston y acá está Hong Kong. Bueno, entre Houston y Hong Kong no hay problema. Pero fíjense que no es tan así. Si ustedes comparan de este mismo gráfico dos ciudades, que ahí me llamaron la atención, ¿no es cierto? Además yo lo uso mucho en mi clase, así que es un gráfico que estoy bastante familiarizado, y sin embargo, fíjense, ustedes comparan Londres con Los Ángeles, más o menos, depende ese gráfico o los datos de donde saquen la densidad, Londres tiene entre 1,5 veces y 2 veces la densidad de Los Ángeles, en promedio. Sin embargo, consumiría 1/6 de la energía de Los Ángeles, o sea, mucho más eficiente desde el punto de vista como ciudad. Pero esto es 1/6 y esto es 2 veces, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la verdadera diferencia entre Londres y Los Ángeles? Bueno, la verdadera diferencia es que Londres tiene 400 kilómetros de subte más ferrocarril suburbano y Los Ángeles tiene 170, que además tiene 9.000 ómnibus y Los Ángeles tiene 2.000. Es decir, tiene un sistema de transporte urbano infinitamente más eficiente. O sea, este es un lindo tema para una tesis, no la voy a escribir yo, pero para que alguien la escriba, porque, digamos, creo que pone un poco en crisis la idea de que solo con la densidad resolvemos el problema de la eficiencia de la ciudad. Creo que además hacen falta inversiones. Y lo que pasó en Buenos Aires, una de las cosas que pasaron en Buenos Aires, fíjense, este es un trabajo que hicimos hace unos años en la oficina, de mirar la inversión en infraestructura de transporte a lo largo de periodos de 30 años, de 1890 a 2010. Porque, bueno, esto se hizo en 2012, creo, 11, algo por el estilo. No voy a entrar tampoco en el detalle de esto, pero fíjense lo que significa esto, ¿no? Esto es inversiones, esto es inversión total, digamos, ¿no? En infraestructura de transporte y en transporte público y en transporte para uso automóvil, digamos, en carreteras y autopistas, a lo largo de todo este periodo. Si ustedes esto lo hacen por habitante y además depreciando el capital, lo que en realidad sucede en Buenos Aires, faltan unos años acá porque se hicieron inversiones del 2010 hasta hoy, pero digamos, no llegó el trabajo. Fíjense que lo que estamos viendo es una declinación extraordinaria del sistema, de la cantidad de inversiones, digamos, del stock de inversión capital en infraestructura que tiene el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? No entendí nada. No está avanzando hasta ahí, no sé. ¿No está avanzando acá? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? No te dejó compartir. La nueva función paró la función de compartir. Ahora volvemos. Ellos no estaban viéndolo. ¿No ¿Vieron estaban hasta viendo? donde te mostramos recién?
Eso tiene que estar siempre con las dos rayitas. Detenido. No entendí. Había detenido la función de compartir. Cuando moviste el... Ahí estamos. Ahí. 6. Sí, ahí. Bueno, gracias. Bueno, pero a la pantalla completa. Porque Sí, así no está sí, completa sí, la sí. pantalla. Sí, sí. Vuelva. Eso. Bueno, entonces, antes de la pandemia había un paradigma de ciudad compacta como ciudad eficiente. Después de la pandemia, con menos movimientos pendulares, las ciudades dispersas pueden llegar a ser menos ineficientes que antes y las áreas residenciales pueden ganar vitalidad y potenciar la escala urbana y el uso de modos de transporte más amigables con el medio ambiente. Bueno, hay un autor que yo sigo bastante, que es Edward Glaeser, que es un economista de Harvard, que tiene un par de libros sobre, muy oportunamente, había escrito en 2011 El triunfo de las ciudades y en 2021 escribió otro libro, un gran olfato editorial, Glaeser, en la supervivencia de las ciudades, ¿no? Pero dice básicamente lo mismo. Miren, esencialmente se lo resumo. Dice, el hecho de que haya... que aparezca la tecnología y haya contactos remotos no quiere decir que los centros de la ciudad vayan a desaparecer, porque así como pasó en otras áreas de la economía, se va a potenciar la actividad económica y va a ser necesaria el contacto humano. Bueno, por supuesto esto tiene que ir acompañado de una economía, un sistema económico que acompañe, ¿no? Una economía en general que acompañe. Bien, entonces uno podría imaginarse escenarios en las tendencias sociales y urbanas, en las políticas urbanas, en el ambiente económico, y entonces uno vería, digamos, que lo que va a pasar después de la pandemia en la ciudad y con el subte, que las dos cosas están relacionadas, depende de las políticas urbanas, las de transporte, el proceso urbano de aceleración del teletrabajo, lo que llaman la nueva normalidad, y por supuesto, y sobre todo en nuestro caso, del ambiente económico, del crecimiento, del empleo, etcétera, porque con todo, pero con una economía que no crece, bueno, es inútil. Hay una ley de este año, la Ley de Transformación del Área Céntrica, que es un intento en este sentido. No quisiera tampoco detenerme en esto, pero también hay mucho para hablar sobre esta ley. Lo esencial de la ley es que pretende transformar, o dice pretender transformar el área central de Buenos Aires en un área residencial. Esa es la central. Para eso genera un sistema de incentivos a la transformación de oficinas en viviendas y además, bueno, inteligente y sostenible. Lo inteligente no lo encontré en ningún lado, pero bueno, como es una palabra que hay que usarla cuando uno habla de temas urbanos hoy día. Pero esencialmente está pensada para transformar el área central en un área residencial. Entonces hay un sistema de promociones impositivas para la transformación en residencia y para una serie de actividades que considera estratégicas, que en realidad serían las que la propia actividad residencial arrastraría, comercio de proximidad, etc. Pero bueno, o sea que esto todavía es muy pronto para saber, digamos, dónde va a conducir, pero la visión que tienen por lo menos las autoridades actuales de la ciudad es que el área central sea un área residencial, esencialmente. No que deje de tener oficinas, pero que sea un área residencial. O sea, eso tiene un impacto en la demanda del sistema de transporte, en la forma de la demanda extraordinario, va a tener, ¿no es cierto? Bueno, entonces, no sé qué. Bueno, hay algunas conjeturas que se pueden hacer entonces sobre el futuro, el decaimiento del área central, en particular en el microcentro, la necesidad de políticas activas, ya hablamos de esto, la preservación imposible sin un escenario favorable económico, el rol del subte en un área central transformada en un barrio residencial más de la ciudad, ese es un tema que hay que ver cómo va a funcionar, incremento de la movilidad en áreas residenciales, la potenciación del uso de los modos activos, es una oportunidad para favorecer la mezcla de usos e incrementar la eficiencia urbana, la reducción de los viajes pendulares, sobre todo al microcentro, la descongestión vial, pareciera, por ahí sí, pareciera que no, por lo que estamos viendo, pero además se van a inducir nuevos viajes, Glaeser, ¿no? La disminución de los pasajeros de transporte masivo, hay que interpretar todo el sistema como sobredimensionado entonces, y entonces puede llegar a requerir mayores subsidios, la necesidad de pensar el sistema de transporte en conjunto y el subte como una infraestructura
aporta gran valor, que implica enormes costos hundidos para la sociedad, para la economía, y hay que replantearse entonces la oferta de transporte público colectivo de superficie, que es mucho más variable. En ese sentido hay que revisar la prioridad de ciertas inversiones que fueron programadas en distintos momentos, como las líneas de subte, el radar, etc. Bien, entonces, ¿qué se imagina uno para el subte de la pospandemia? Bueno, para el corto plazo, este subte que tenemos, pero mejor, ya lo vamos a hablar un poquito de esto. Esto se refiere a uno de los planes. Encarar la revisión y actualización de las herramientas de planeamiento de que dispone subtes, y en cualquier caso son necesarias políticas urbanas efectivas para preservar el microcentro. Hay que distinguir entre descentralizar y desconcentrar, ¿no? O sea, descentralizar las funciones, por ejemplo, de gobierno, por ejemplo, que un ministerio tenga una oficina descentralizada en Villa del Parque, es perfectamente compatible con esto. Llevarse el ministerio a Villa del Parque, no sé si es una buena idea, que eso sería desconcentrar, ¿no? Entonces, hay que distinguir entre descentralizar y desconcentrar. Y bueno, un poco esta idea de Gleiser de la ciudad que conserva su vitalidad. En el largo plazo, mediano largo plazo, el sistema de transporte urbano tiene grandes externalidades y un alto grado de intervención pública. Por lo tanto, requiere un esfuerzo de planeamiento unificado que mire la sobreoferta como un fenómeno de todo el sistema, reestructurándolo. Bien. Hablemos un minuto de los problemas tradicionales del subte. Bien. Bueno. Ok. Bueno, tradicionalmente, que antes de la pandemia, la red de subtes tenía una serie de ineficiencias que las mencionamos en varios lugares, ¿no? Pero entre ellas, la insuficiente cobertura del área central, de los corredores de alta densidad. Yo, esto lo resumiría en esta idea de acá. Un modelo radial en lugar de diametral. O sea, un modelo que va al centro, pero de líneas que van al centro, pero que no pasan por el centro, como pasa en muchas ciudades. Entonces, lo mismo sucede con el plan que está vigente hoy, que es la Ley 670. Es un modelo del mismo tipo que el modelo que existe, que tenemos hoy, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, si pudiéramos pensar, este es un dibujo abstracto, no de ninguna red en particular, en un sistema radial en el cual que tuviera menos terminales, ubicadas fuera del área central, que permitiera mayores frecuencias, menores costos de operación, mayor conectividad transversal, generaría mayor facilidad de los transbordos, haciendo el sistema más competitivo. Es decir, acá hay un tema, congénito del sistema, que es la radialidad en lugar de la diametralidad. Entonces, incluso un sistema de este tipo hubiera tenido mayor robustez frente a cambio de la demanda, por ejemplo, en la pandemia, porque hubiera permitido más fácilmente viajes de afuera a afuera, ¿no? O sea, no solamente viajes hacia el centro, sino viajes de periferia a periferia o de semiperiferia a semiperiferia. Además, está el tema del taller general, predio que se perdió por distintas razones a lo largo de los distintos gobiernos, y esto es simplemente un pequeño avisito. Fíjense, este es el taller general de San Pablo, y esto es el predio que se había previsto en el 91 para subte, que después quedó en este pedacito y ahora quedó en nada, en esta cochera de la línea E. Una cosa lamentable para el largo plazo de la ciudad de Buenos Aires, del subte de Buenos Aires. ¿Cuál es la oportunidad actual? Entonces, ¿de qué oportunidad estaríamos hablando? Bueno, si tenemos estas tres facetas, de la situación, esto sabemos que estamos en un momento de incertidumbre, ¿no es cierto? Un momento en el que es difícil tomar decisiones con impacto en el largo plazo por la incertidumbre que hay en este momento. Entonces, eso implica un poco esto, ¿no? Que pensaba Felipe, ¿no? Y si antes de empezar lo que hay que hacer, empezáramos a hacer lo que tendríamos que haber hecho, bueno, un poco la propuesta es esa, empezar a pensar en lo que tendríamos que haber hecho, y después, más adelante, cuando la incertidumbre sea menor, pensar en lo que tendríamos que hacer realmente para el largo plazo. Entonces, ustedes van a encontrar estas tres transparencias, las voy a pasar muy rápido.
los lineamientos de un programa de inversiones para el mediano plazo, ahora, para el corto mediano plazo de subte. Primero, la incorporación de material rodante, la modernización de ciertos sistemas de alimentación, de tracción y señalización y control para mejorar las frecuencias, mejorar la accesibilidad de las estaciones, que algunas tienen accesos mal ubicados, insuficientes o con escaleras fijas anuladas, estimamos ya unas 15 en toda la red. Promover un programa de mejoramiento de la ventilación de estaciones y túneles, esto incluso está relacionado con la situación sanitaria, sobre todo en la línea 6 y en los tramos profundos de las líneas B y D. Un programa de mejoramiento de las estaciones de combinación, se encaró el nuevo obelisco con el gobierno de la ciudad. Bueno, eso hay que terminarlo, y además de otras estaciones de combinación. Un programa de mejoramiento de las facilidades de transferencia entre el subte y el ferrocarril. Por ejemplo, es insólito que la estación Retiro de la línea E no tenga un túnel hasta la estación Retiro del tren. Es una cosa que no se puede creer, digamos, que haya que salir a la superficie en cualquier lugar del mundo una estación de subte que llega al costado de una estación de tren como una terminal como Retiro tendría mejores vinculaciones. La adecuación del diseño de las terminales para reducir la frecuencia, particularmente esto pasa en la línea C, las terminales generan demoras que impiden reducir la frecuencia. La extensión de la línea H hasta Sáenz, reanalizando el alineamiento para hoy o mañana permitir llevarla hasta Lanús. El enlace entre las líneas H y E, otra cosa insólita, la línea H se construyó separada ferroviariamente del resto del sistema por razones que uno las conoce, pero que son increíbles, digamos, ¿no? Ahí hay dos chicotes en los dos túneles, hay que construir un pequeño túnel de enlace que permitiría mayor eficiencia en la operación, y programar, analizar y resolver la problemática del taller central. O sea, esto yo no sé cuántos centenares o tal vez algún millar de millones de dólares significa, pero ya esto de por sí es ambicioso. Entonces, lo que nosotros proponemos es justamente enfocarnos en estos temas que mejorarían extraordinariamente la eficiencia del subte, más o menos como está, y cuando tengamos más claro el panorama, hay algunas cosas que ya las podemos pensar, diametralización de líneas ya es un tema que podríamos pensar, pero entonces en ese momento empezar a construir las obras de infraestructura de largo plazo. Bueno, esa es la presentación. Lo dejo a Juan Pablo. Te dejo. Busca tu presentación porque... Bueno, vamos a ver. Bueno, usted me asiste si aparecen todos estos inconvenientes. No, te pasaste. Yo ya sabía que te ibas a pasar. Eso quería pensar puntualmente. Pero son temas muy interesantes, ¿no? Que dan para... Cada transparencia. Alguna. ¿Cómo se saca esto? Las cosas que aparecen. Se va a saltar cada vez que una persona entre. Uy, corriendo. ¿Qué tengo que hacer? Ah, sí. Bueno. Bueno. Bueno, empiezo yo. Somos mal, no se mueve. Ya con esto, ¿no? Bueno, la red suburbana de Buenos Aires tiene unos 950 kilómetros según la CNRT. Es variable porque están agregando tramos muy extraurbanos, pero todos la conocemos. Hay algunos tramos abandonados en la zona del sur del conurbano. Vamos a tocar estos 4 temas. El ferrocarril, bueno, los vamos a ir viendo ahí, copiemos los títulos. El ferrocarril es muy importante para el área central de Buenos Aires, primero
por la enorme demanda potencial que existe dado el tamaño y la población de la metrópolis. El ferrocarril está disponible, existe, no lo tenemos que construir y hay que sacar provecho de él, y gran parte del área metropolitana se estructuró geográficamente sobre los ejes creados por las primeras líneas férreas. El problema es que es un sistema anticuado, no relativamente, es un sistema anticuado, no evolucionó de acuerdo al potencial, para dar respuesta al potencial que tiene la demanda que generaría el área metropolitana. Ha recibido en la última década importantes inversiones, parece que se ha invertido muchísimo, pero requiere mucho más. Y además, las inversiones que se ejecuten deben estar enmarcadas en un plan de largo plazo, no deben esas inversiones convertirse en tapones que bloqueen o aminoren el potencial de desarrollo del sistema en el largo plazo. Veremos después por qué. Las inversiones que se han ejecutado en la última década, se completó la electrificación de la línea Roca, más o menos, llevándola a La Plata y completando otros sectores, se incorporó nueva flota, se sustituyó en parte, quizá prematuramente, una parte de la flota eléctrica que había entrado hace 40 años, se renovó totalmente la flota de trenes eléctricos de las líneas Mitre y Sarmiento, se renovó totalmente el San Martín, en parte el Belgrano Sur, o sea, hubo una enorme infraestructura para nuestros estándares. Y además los viaductos que hemos visto, la línea San Martín y Mitre, y la obra que está actualmente en el Belgrano Sur, y el soterramiento de la línea Sarmiento, actualmente paralizado en Villaluro. Más una gran cantidad de pasos viales a distinto nivel que van mitigando el problema de los pasos a nivel. Hay anuncios de que está en carpeta la electrificación de la línea San Martín, Belgrano Norte, y hace muy pocos días se anunció también, Belgrano Sur, y se anunció Belgrano Norte con un aporte chino, en fin, no sé. Bueno, la población del área metropolitana, que hoy seguramente el censo nos va a decir que es del orden de unos 16 millones de habitantes, bueno, está estructurada en un núcleo que es la ciudad autónoma y un número de coronas que la rodean, primera, segunda, tercera, esto es convencional, y también el área metropolitana de La Plata, que es una entidad en sí misma, con 1 millón de habitantes aproximadamente. Ahí tenemos los cordones metropolitanos, los límites están dados por los límites políticos de algunos municipios, es discutible si un municipio es del primer cordón o del segundo, pero bueno, y el tema atípico del municipio de La Matanza, que como no se lo divide nunca, tenemos que partirlo nosotros con una línea de puntos, porque no lo podemos asignar ni al primero ni al segundo. Hasta fines del siglo XIX, el crecimiento urbano de Buenos Aires tuvo lugar dentro de la ciudad autónoma. Al comienzo, en el entorno del centro histórico, lo que hoy es el micro-macrocentro, luego se completó la ciudad, pero en la primera mitad del siglo XX, yo diría las primeras 4 décadas del siglo XX, el crecimiento fuerte comenzó a ser en el borde externo de la ciudad hoy autónoma y en lo que llamamos el primer cordón suburbano. Desde 1950, el crecimiento se trasladó a la segunda corona suburbana y aparecieron una cantidad de centralidades secundarias, y esto trajo un cambio, una mutación del rol de las estaciones del ferrocarril. Muy históricamente y en el imaginario de mucha gente, el ferrocarril lleva a todo el mundo a la terminal que está en la ciudad de Buenos Aires, Retiro, Once y Constitución. Bueno, esto no es así. Las estaciones de la ciudad de Buenos Aires,
las estaciones que no son las terminales en la ciudad de Buenos Aires mutaron su rol de ser estaciones de embarque hacia la terminal céntrica a ser hoy estaciones de vinculación con las estaciones situadas en el área suburbana del primero y del segundo cordón. ¿Qué pasó con la demanda? Ahí tenemos, esto empieza en 1954, el año más viejo que teníamos datos o que accedimos a datos separados. Ahí empieza justamente en esa época un ciclo, un largo periodo de declinación con altibajos. Ahí marqué algunos hechos que impulsaron mucho esta tendencia. La gran huelga de 40 días del año 1961 y el paralelo privatización del sistema de colectivos, ¿no?, que produjo una primera caída del que el ferrocarril nunca se recuperó. El tobogán, ni se nota el efecto de la electrificación del Roca y casi ni se ve. Llegamos al pozo, el ciclo de concesiones que se agota muy rápido, porque por un lado porque ya no había más capacidad de transporte y por el otro lado la crisis de 2000, 2001, la caída causada en la crisis del 2001, la recuperación inmediata. Acá siempre pasa algo, cuando la recuperación está en marcha, pasa algo. En 2012 el accidente de Once, dio lugar a que se paralizara alguna línea, que se aflojaran todos los controles. Comienza nuevamente la recuperación y en 2020 el COVID. Y ahí estamos en este momento, no estamos tan bajo como muestra ahí, pero todavía no hemos podido superar los valores máximos, ni de 1999, ni mucho menos de 1957-58. Ahí hay unas cifras que muestran la cantidad de viajes anuales. 1958, 555 millones, 99, 480. En los últimos 3 años, si no hubiera habido las obras de los viaductos que alteraron mucho el movimiento de algunas líneas, hubiéramos tenido unos 456 millones de viajes. La cantidad de millones de viajes diarios está ahí. Es cierto que ya no se viaja exactamente igual que hace 70 años, pero entre tanto la población pasó de 6 millones, el área metropolitana, a 16. Y la utilización del ferrocarril en viajes anuales por habitante evolucionó de 92 a 28. Todos números así estimados groseramente. Esto nos significa que hay quizá un amplio potencial de recuperación. El tema es, ¿se podrá lograr? No del todo, porque en 1957 el transporte colectivo era horrible, yo lo recuerdo personalmente. Eso cambió, la motorización también. Bueno, pero ¿se puede recuperar? ¿Qué habría que hacer para conseguirlo? Y además, lo que habría que hacer, ¿conviene desde un punto de vista económico amplio, desde el punto de vista de la comunidad? Bien. Este cuadro muestra los 3 años clave, 58, 99 y 2017/19, pero por línea. Y las flechitas indican cuando ha habido una tendencia declinante y ahí tenemos la flechita verde para arriba, la línea Roca, la única que superó sus máximos históricos añejos, y la línea San Martín, que está siempre en un mismo nivel. Pero el estancamiento está. ¿Por qué el estancamiento? Y básicamente porque no aumentó la capacidad de transporte para dar respuesta al aumento de la demanda potencial, ni mejoró la calidad del servicio. Eso lo vamos a ver. Una cosa muy importante es que a partir de los años 50, cuando crecía explosivamente la población del llamado conurbano,
Los ferrocarriles en esa época tenían servicios cortos entre las terminales céntricas y lugares no demasiado alejados. Ahí he puesto algunos nombres: Olivos, Quilmes, Bursaco, Remedio de Escalada, Sáenz Peña, Caseros, Liniers, Aedo. Eran lugares que recibían trenes que volvían a la terminal. Como no hubo inversión en más material rodante ni en aumento de capacidad, ante el crecimiento de la demanda del segundo cordón, los ferrocarriles fueron alargando los trenes, eliminaron estas terminales cercanas y los fueron llevando más lejos. Y esto trajo un empeoramiento de las condiciones de la oferta en el primer cordón, al mismo tiempo que el colectivo penetraba en el primer cordón con las suburbanas Grupo 1, después de la privatización de los años de 1960. Entonces todo esto hizo que el ferrocarril abandonara la demanda del primer cordón a favor del segundo cordón. La demanda ferroviaria hoy está concentrada en los viajes. Lo mayor de la demanda del ferrocarril son viajes entre la segunda corona suburbana y la ciudad autónoma, o la segunda corona y la primera. Acá hay dos cuadros. No voy a entrar después, si ustedes lo podrán ver. Pero, por ejemplo, hoy hay en general, salvo en la línea Roca, en algún sector de la línea Roca, hay menos frecuencia de trenes que hace 70 años. Esto son datos que salen de consultar los horarios de aquella época, en todas las líneas. Y también, salvo en la línea Roca y un poco en la San Martín, empeoró la velocidad comercial. Los tiempos de viaje son mayores, por distintos motivos, ¿no? Lo cual lo marcan también las flechitas. Y esto está muy relacionado con la evolución de la demanda. La línea Roca, que es la única que tiene las flechitas verdes para arriba, es la única que mejoró frecuencias, mejoró velocidades comerciales y por lo tanto superó los máximos históricos. Otras líneas, como la línea Mitre, tienen menos frecuencias, tiempos de viaje más extendidos y viaja hoy casi la mitad de la gente que hace 70 años. Hoy el ferrocarril suburbano es básicamente un sistema al servicio del segundo cordón suburbano, mayoritariamente. Los puntos de máxima carga que en el imaginario están llegando a la terminal, en realidad los puntos de máxima carga de cada línea están en general fuera de la ciudad autónoma. Solamente en la línea Mitre, que no va al segundo cordón, el punto de máxima carga está dentro de la ciudad, pero algunas líneas tienen el punto de máxima carga en el borde del primero al segundo cordón. Esto sobre la base de la encuesta Intrupúa que se hizo hace unos 15 años. Bueno, ¿qué habría que hacer en el ferrocarril? ¿Cuál debería ser la visión del largo plazo? Hay que tener un mercado objetivo. Para nosotros sería recuperar la demanda desatendida en la primera corona suburbana e incluso en el borde de la ciudad autónoma. Luego hay que consolidar y ampliar la demanda de la segunda corona, hoy mayoritaria. Hay que incursionar en captar tráfico en la tercera corona de usuarios actuales muy volcados al automóvil o a la combi. El tema es que acá hay dudas si esto es realmente realista, es posible. Y luego tender viajes regionales, que son los que van más lejos, si es que este objetivo no va en contra de los anteriores, de los principales. Y para atender la demanda, para atacar el mercado objetivo, ¿cuáles son los parámetros del servicio? Ahí marqué 5 parámetros y diferencié los colores porque hay los 3 primeros, que son capacidad, frecuencia y velocidad comercial, dependen de la infraestructura disponible, del equipo disponible y del diseño operativo, además de la gestión.
mientras que la regularidad, el cumplimiento de los horarios, la limpieza, la seguridad, el confort, esto depende de la gestión del sistema. Bien. Los parámetros tienen distinta relevancia según la demanda que se pretende atender. Si queremos atender la primera corona suburbana, desde mi punto de vista, el parámetro esencial, bueno, para todos los cordones hay que tener capacidad, pero en el primer cordón suburbano es esencial la frecuencia y la cadencia, que es la uniformidad del intervalo ofrecido, y es menos importante la velocidad comercial. En la segunda corona, un poco menos importante la frecuencia y gana importancia la velocidad comercial, y en la tercera corona, la externa, la frecuencia no es tan importante y es de máxima importancia la velocidad comercial. Y esto nos orienta hacia qué inversiones hay que encarar. Para recuperar la demanda de la primera corona, el parámetro esencial, la frecuencia. Tenemos que ir arriba de los 10-12 trenes por hora por sentido, que es lo máximo que permiten los pasos a nivel. Ahora bien, es un tren cada 5 o 6 minutos. Para lograr este objetivo de superar ese límite, tenemos que suprimir todos los pasos a nivel hasta la terminal que vamos a poner en el borde de la primera corona. Porque hasta donde queremos llegar con más trenes no puede haber pasos a nivel. Los viaductos elevados o los túneles son la mejor solución, pero son de altísimo costo y no se pueden dividir en pequeñas etapas. Los elevados, como los que se hicieron en Belgrano, son solo para las zonas bajas. Después tienen un impacto urbano desfavorable. Entonces, son para las zonas bajas. La solución realista, desde nuestro punto de vista, son los pasos viales a desnivel, que tienen el grave problema de que siempre hay los núcleos vecinales cercanos que se oponen. Pero ahí tiene que actuar el poder político para imponer el gobierno, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer. Hay que adecuar estaciones intermedias para que sean terminal de trenes al servicio de la primera corona. Si vamos a la segunda corona y queremos consolidarnos ahí, bueno, tenemos que aumentar la velocidad comercial, y para aumentar la velocidad comercial no es tanto que los trenes van a ir más rápido, hay que volver a los trenes rápidos. Pero para que haya los llamados trenes rápidos, entre comillas, son los que se saltean estaciones, pero pasan a otros trenes. ¿Y para eso qué necesito? Vías adicionales. Y las vías adicionales existen solamente en algunas líneas, pero no en todas. Y las que existen son cortas, no tienen la extensión suficiente para una flexibilidad operativa. ¿Qué hay que hacer acá? Hay que retomar los proyectos que las grandes empresas tenían y que lamentablemente dejaron interrumpidas con la crisis de 1930, que transformó al sistema ferroviario privado de aquella época en inviable. Por ejemplo, la línea Sarmiento tiene que tener 4 vías de Caballito hasta Edo. La línea San Martín hay que extender la vía cuádruple hasta Hurlingham. La línea Roca necesita 2 vías más entre Constitución y Avellaneda. El hecho de que haya 6 vías más allá de Avellaneda y 4 llegando a Constitución limita y hace ineficiente las inversiones en la electrificación que se han hecho. E incluso el mismo proyecto RER del experto está debilitado por esta limitación de capacidad. Y el proyecto existía hace 90 años. La línea Mitre también necesita un tramo de 4 vías, y los proyectos de los pasos a desnivel que se construyan deben prever que ahí donde se hagan podría ser que haya más vías. Esta previsión no fue tenida en cuenta en algunas obras que se han hecho.
La tercera corona, bueno, ya es más difícil porque para que haya trenes rápidos dignos de la tercera corona, para atraer tráfico de los autos, de la gente de los countries y demás, habría que extender más las vías de sobrepaso y esto ya es más problemático. Y además, en nuestro ambiente, no sé si sería muy efectivo el ferrocarril para capturar ese tipo de demanda por los problemas de accesibilidad a las estaciones. En alguna línea se podrá conseguir mejor que en otra. Bien. Y rápidamente ya terminamos. El desarrollo pleno de la demanda, hay que tener más parque móvil, hay que tener trenes con más coches y hay que tener más trenes. O sea, hay que aumentar sustancialmente el parque en todas las líneas para poder satisfacer la demanda potencial. Hay que, si vamos a ampliar la flota, hay que ampliar espacios operativos. En las terminales, en las estaciones cabecera, tenemos que tener lugares para estacionar los trenes en los horarios no pico, incluso entre el pico de la mañana y el pico de la tarde, que haya lugar en la terminal y que los trenes no tengan que ir a estacionarse haciendo viajes inútiles hasta la periferia. Y si va a haber más coches, hay que ampliar los talleres existentes, hay que convertir talleres diésel a eléctricos y quizá haya que construir nuevos talleres en lugares que hoy, donde no existen, lugares externos donde se puedan hacer proyectos razonablemente modernos. Bueno, las estaciones, hay que planificar las estaciones de acuerdo con el aumento de la demanda que se prevé captar. No hay que economizar en la cantidad de vías de las terminales. Una vía doble con trenes cada 3 minutos y medio necesita en la terminal 4 vías. Hoy día se está llevando con una obra costosísima, el Belgrano Sur a Constitución, a una terminal con solo 2 vías. No va a haber frecuencia con los beneficios que justifiquen posiblemente esa inversión. Hay que mejorar los centros de transbordo con el subte, ya lo dijo Roberto. Bueno, hay que dar continuidad a los proyectos iniciados. Acá yo digo que hay algunos en marcha con aspectos dudosos y hay que resolver su continuidad porque no pueden quedar paralizados. La extensión del Belgrano Sur a Constitución está en obra y el soterramiento de la línea Sarmiento que está hoy día detenido. Y están los proyectos en agenda que son electrificaciones anunciadas en la línea San Martín y Belgrano Sur y el alargue de la electrificación de la línea Mitre hasta algunas estaciones más allá de las actuales. El proyecto RER, del cual se habló hoy. Y bueno, y todos estos proyectos deben ser reexaminados para ver que sean compatibles, que lo que se proyecta y se va a construir sea compatible con el desarrollo de largo plazo del sistema de acuerdo a lo que hemos dicho. Es decir, las vías adicionales, las terminales, el aumento de frecuencia, de velocidad comercial. Las inversiones prioritarias hoy, desde nuestro punto de vista, es ir suprimiendo la mayor cantidad hasta lograr suprimir todos los pasos a nivel en los tramos de la primera corona, por supuesto estando dispuestos a enfrentar la oposición vecinal, que va a existir inevitablemente en algunos lugares, y hay que encarar ahí donde todavía se puede las vías adicionales para poder incrementar el servicio de trenes rápidos al servicio de la segunda y tercera corona. Los proyectos de electrificación deben tener en cuenta estos cuestiones de largo plazo, ¿no? El proyecto de electrificación, una vez concretado, no debe convertirse en algo que, como está hecho, bloquea el desarrollo más amplio del sistema. Y finalmente,
un problema político, las tierras ferroviarias. Todos los terrenos previstos para más cantidad de vías, en algunos casos se han ido perdiendo al permitir las autoridades ocupaciones ilegales. Esto tenemos un caso arquetípico acá, muy cerca de acá, el barrio 31, pero aún más cerca, porque en el barrio Parque también hay propiedades que han invadido terreno ferroviario. Playas de carga que perdieron funcionalidad se cedieron a otros proyectos sin considerar las necesidades del ferrocarril en el largo plazo, o sea, en una visión decadente, bueno, esto ya no va a hacer más falta, ¿no? Lo regalamos. Hay que preservar lo que aún existe condicionado a una planificación que sea realista. Y los predios verdaderamente sobrantes en las estaciones hay que darles destinos inteligentes, por ejemplo, creando o mejorando centros de transbordo con los colectivos o con lo que sea, ¿no? Y si se pudiera, aunque esto parece misión imposible, recuperar las zonas de vía abandonadas en el sur del ex ferrocarril provincial de Buenos Aires y a partir de 2018 también del tramo Puente Alsina Tapiales del ferrocarril Belgrano Sur. Hemos terminado, así que listo. Bien. Gracias por las dos exposiciones. Nos quedan algunos minutos todavía dentro del tiempo previsto. Quedamos abiertos a las preguntas o a los comentarios que puedan enriquecer este encuentro. Yo tengo algunas cosas para decir, pero preferiría que fueran ustedes los que... Sí, señor, Manuel. Muy bien, planteadas las dos exposiciones, incorporando que vienen de la pandemia, más que de la pandemia, un working que viene de un cambio tecnológico que está abarcando el mundo. Hay otro cambio tecnológico que no intervenía en estas dos conferencias porque no se refiere al transporte ferroviario, que es el vehículo autónomo. Sería bueno implicarlo en este tema, analizar cambios de hábitos y infraestructuras viales. ¿Tienen un comentario que hacer sobre esto? Sí. En realidad, este es el primer encuentro para exponer sobre el trabajo que estamos haciendo en la Academia del Centro Argentino de Ingenieros. Está previsto otros dos encuentros donde trataremos los otros aspectos que tienen que ver con el transporte de los ómnibus y con otros medios de transporte que no vamos a poder abarcar toda la obra en estos encuentros, pero justamente los más importantes o los más relevantes es los que queremos tratar. Hay en la Academia del Instituto del Transporte el último trabajo que hicieron el arquitecto Heriberto Allende y Eduardo Moreno, que se refiere a esta temática, que lamentablemente no pudo ser impreso por falta de fondos, pero que está a disposición si ustedes entran en la página del instituto en la academia. Lo que yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con el urbanismo, y aquí hay varios arquitectos que también están relacionados con esa temática. Me parece que nos tenemos que preguntar si hace falta darle tanto acceso o tanta facilidad de acceso al tercer cordón, o tenemos que repensar algunos aspectos urbanísticos, de ocupación del suelo, etc. Es un tema
en discusión a nivel internacional y acá en algún momento tenemos que darnos. Sí, Daniel. Bueno, justamente era mi comentario, sacado de la boca, pero que tiene que ver con lo que decía Manuel recién. Ahí no solamente estamos interesantísimo el trabajo de Roberto y de Martínez, pero mi pregunta es, ¿cuál es el escenario al cual estamos sirviendo? Porque esto, cuando terminemos de efectuar las inversiones necesarias en el transporte guiado, estaremos en otro escenario, no en el actual. ¿Cuál es ese escenario deseado? Y estamos haciendo la planificación urbana para el escenario deseado o para el preexistente. Y lo mismo pasa con las tecnologías que vienen viniendo, lo que estaba diciendo Manuel. Me parece como que hay una... Claro, siempre como arrancábamos de los fallos, resolvamos los fallos. A lo mejor a veces resolviendo los fallos nos metemos en un brete más complicado para futuro. Ejemplo de lo que digo, muchas veces lo hemos hablado, con Roberto lo hemos hablado mucho, el tema de la carga de las nuevas extensiones del subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires, que generaban que ingresaran los que estaban más lejos y después no podían ingresar los que antes podían ingresar. De alguna manera lo que acaba de decir también Martínez, o sea, empezó a funcionar un sistema que llevó a que se generara también el tercero guión, casi cuarto cordón. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad con una estructura, en este caso de transporte, en vez de densificar. Bueno, entonces, nada, me parece como que aquí hace falta una situación de mediano-largo plazo, planteada en un escenario difícil hoy, muy difícil hoy, porque estamos discutiendo cómo es el escenario de la vida urbana, desde la ciudad de 15 minutos y todas estas discusiones, basadas en un momento de pospandemia que todavía no está cristalizado en una formulación de cómo queremos vivir los seres humanos en las ciudades. Sí, efectivamente. Vuelvo al tema que planteamos en el inicio, el tema institucional. Se da la situación que tenemos prácticamente el 90 o el 80 y pico % del transporte en manos de un gobierno nacional que no funciona con los planteles técnicos de nivel como para poder desarrollar algo donde los aspectos urbanísticos, que son los que justamente son de manejo de las municipalidades, por decirlo de alguna manera, de las 3 jurisdicciones, pero preponderantemente de la ciudad y la provincia de Buenos Aires como cabeza de todos los municipios, de todo el área metropolitana, la falta de profesionalización que hay apunta en contra de todo esto. Es decir, la Agencia de Transporte Metropolitano, para poder resolver el tema en forma ordenada, completa y con todas las disciplinas que tienen que ver con el urbanismo y el transporte, no tienen otra manera que institucionalizadas de esta manera, pero no con burocracia, sino con instituciones académicas, universidades, etcétera, que hay varias pensantes y que opinen y que pueden tomar decisiones sobre estas cuestiones. Porque si no, sí, nos vamos a encontrar con esto. Además, la pandemia nos ha demostrado la falta de flexibilidad de las ciudades. ¿Cómo funciona esto? Los ferrocarriles son el tronco de la cuestión en general, en todas las ciudades, pero son rígidos porque no tienen la misma flexibilidad que tienen el transporte por colectivos, por automóviles, por bicicleta, por monopatines, por caminata, en fin, todo lo que nutre esa red troncal. ¿Cómo se maneja todo eso? Bueno, creo que en algunas ciudades esto está más o menos planteado. En el área metropolitana de Buenos Aires estamos bastante lejos de esa situación y de ese planeamiento. No hay un planeamiento consensuado entre todas las instituciones que tienen que hablar sobre el tema. Y bueno, es una tarea central esa es lo que queremos poner de manifiesto con este trabajo. Además, bueno, todo esto
está señalando vos que sí, efectivamente se tiene que imbricar en este planteo general, ¿no es cierto? ¿Algún otro comentario? Máximo, ¿me permitís algo? Sí, señor. Yo creo que lo que hizo referencia el ingeniero Martínez y el ingeniero Agosta apuntan a temas que son específicos y centrales para el futuro desarrollo de un sistema que nos permita tener un ferrocarril sustentable y un sistema de subterráneo que pueda estar a la altura de la demanda. Pero lo que hay que hacer para mí es interactuar específicamente desde la política para que los planteos que, por ejemplo, hizo el ingeniero Martínez, el ingeniero Agosta, no queden colgados en la pantalla. Es realmente impensable prever el desarrollo del Belgrano Sur con todo lo que conlleva la obra esta del viaducto y el desafío, y que caigamos en una terminal con 2 vías, con 2 plataformas, es inadmisible. Es inadmisible que estemos generando la renovación tan esperada de la parrilla de entrada a retiro del Mitre sin amplificación de plataforma. Pero eso, ¿por qué pasa? Básicamente porque desde un lugar, cuando yo digo interactuar con la política para que realmente la academia, el instituto, el Centro Argentino de Ingenieros tenga una participación específica y un rol determinante en la decisión de cómo se articulan los proyectos y las obras. Porque sin tener a ustedes interactuando en el desarrollo y en la planificación es bastante compleja. ¿Por qué? Porque la actividad y el desarrollo de las inversiones que se gestaron en los últimos tiempos, y me tocó ser parte de eso, porque con el ingeniero Ferrea compartimos el primer proyecto de desafío de recuperación del sistema, pero era un desafío que estaba direccionado básicamente a cubrir la necesidad política y no la necesidad específica de la recuperación del sistema. Yo creo que ustedes tienen los medios. Obviamente que los medios que tienen ustedes también tienen que tener el respaldo y la solvencia de otros sectores para que cuando golpeemos las puertas de la realidad podamos ser escuchados. Por ejemplo, es increíble que en este espacio, en esta necesidad, en este desafío que tenemos por delante, hayan tomado el rol de la necesidad específica y cierta de capacitar a las personas que van a estar a cargo de implementar el desarrollo de ese transporte que tenemos. Yo no digo tener en la brevedad en la ciudad de Buenos Aires un organismo que articule y permita un funcionamiento preciso del sistema, como el Consorcio de Transporte de Madrid, por ejemplo, pero sí ir ordenándolo desde alguna manera, y ese desafío lo están tomando más que las empresas del sector, a veces los trabajadores organizados. Cada uno de los gremios, por ejemplo, han empezado a conjugar sus institutos de capacitación, viendo una realidad que es cierta y que nos pasa por arriba, de que las personas que actúan en el sistema no están a la altura del desafío, no tienen los conocimientos técnicos. El conocimiento técnico es prácticamente imposible resolver esto. Eso es una realidad. Hace falta básicamente el respaldo de ustedes, que son los académicos, los que conocen de esto. Eso es un poco lo que les quería decir. Te agradecemos mucho, José. Para los que no lo conozcan, José Villafañe es el más ferroviario de todos los que están en esta sala. En este momento ocupa la Secretaría General de la ALAF, Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, pero además tiene la representación en Sudamérica de la UIC, que es la Unión Internacional de Chemin de Fer. O sea, es el organismo más que involucra ferrocarriles en el mundo. Sí, efectivamente, van todas estas ideas y todas estas cosas van en la misma dirección. Profesionalizar y
que después... Y trabajar en conjunto, trabajar creo. en conjunto, pero vos dijiste recién de la de Madrid, que lo mismo hay en Berlín, lo mismo hay en Estados Unidos. Tenemos ejemplos de países unitarios y de países federales en la cual estas cosas nos llevan ampliamente en la delantera. Así que no es un problema del sistema político, sino es un problema idiosincrático que tenemos que vencer, y desde la arquitectura, desde la ingeniería y desde los ferrocarriles me parece que hay que hacer un gran esfuerzo. El problema que tenemos para llegar a la política es que los políticos no tienen las orejas abiertas a la academia. Eso lo hemos sufrido en todos los gobiernos desde hace mucho tiempo. En fin, esperamos que en algún momento podamos ser escuchados. Acá tenemos algunos representantes de los medios que esperamos que nos puedan ayudar justamente en esta tarea de divulgación. Ahí, Máximo, por ejemplo, una necesidad real de poder difundir situaciones como la que se plantearon hoy. A mí me encantaría que el medio tuyo lo puedan invitar al ingeniero Martínez, al ingeniero Agosta, porque se cree para afuera de que todo esto que vimos hoy se conoce, y no es así. Hay muchísimos, pero muchísimos componentes del sistema ferroviario que no tienen ni idea de lo que ustedes acaban de plantear. Nosotros a veces decimos que en el marco de las inversiones que se dieron, y que como muy bien lo apuntó el ingeniero Martínez, fueron muy grandes las inversiones que se hicieron. Inversiones que se hicieron para adentro, pero todavía no empezamos a hacer prácticamente nada para los usuarios. Yo creo que todavía no se están viendo los resultados de la inversión desde el plano realmente que tienen que ser preconcebidas, porque todo lo que nosotros podamos armar y articular en aras de desarrollar el sistema ferroviario tiene que estar, por un lugar, puesta al servicio de los pasajeros y por el otro lado, puesta al servicio de la carga. La carga tuvo un incremento notable, pero nos falta muchísimo más de participación en el mercado del transporte de carga en nuestro país. La presencia nuestra es casi insignificante. Pero por eso a mí me encantaría de ver cómo podemos hacer para que ustedes estén presentes, por ejemplo, en el seminario internacional que vamos a tener en el mes de noviembre, porque esto que difundieron a mí me encantaría que llegue a la mayoría de los ferroviarios y tengan conocimiento real de esa diferencia entre los años 50 y pico, con esos picos, y la involución que tuvimos. Una involución que también pasa, por ejemplo, pensar que hemos tenido un sistema que en el proceso previo a las concesiones poníamos 15 horas 30 a Tucumán y hoy inhumanamente estamos llevando gente en 38 horas. Es una locura patética. Entonces, es decir, ¿de qué estamos hablando? Entonces, bueno, hay que ver cómo, desde la matriz del conocimiento que ustedes manejan, poderla poner a todo ese espectro del conocimiento, desde la ingeniería, al servicio del sistema. Así que, bueno, nada más que eso. Gracias por la atención. Tomamos tu invitación y vamos a ver si los ingenieros tienen disponibilidad como... Tienen abierta la agenda el 10 de noviembre. En el mes de noviembre tenerlo. Efectivamente, hay algunas cosas que son de bajo costo. Por ejemplo, la seguridad, que la señalaste vos en el tema, ¿no? Sí. La seguridad en las estaciones y la seguridad, por supuesto, en los trenes. Pero si uno se baja del tren y es asaltado a ciertas horas del día o de la noche, obviamente el transporte ferroviario no va a ser utilizado, es central. Yo siempre pongo el caso, discúlpenme que se refiere, la autorreferencia efectivamente es la palabra adecuada, pero cuando yo tenía 5 años, como la mitad de mi familia vivía en Mendoza, la de mi madre, yo me fui de vacaciones ahí cuando resolvieron mandarme, porque comenzaban las clases primer grado inferior, me pusieron en el tren solo con un cartelito que decía cómo me llamaba y a qué número de teléfono llamar. Funcionaban los teléfonos y funcionaban los ferrocarriles. Y llegué sin asustarme perfectamente desde Mendoza en tiempo y forma
a la ciudad de Buenos Aires. Hoy en día difícilmente mandaría a un chico de 12 años solo en el tren, ¿no es cierto? En fin, bueno, quiere decir que es posible eso, simplemente tenemos que, con las nuevas tecnologías, modificar el comportamiento. Bueno, nos hemos pasado del tiempo, pero solamente unos minutos. Les quería comentar que tenemos una amplia audiencia que ha llegado hasta el Uruguay. El doctor Emiliano Palermo Chirimelli nos manda a todos, felicita a los expositores desde Montevideo, Uruguay, aprendiendo el gran conocimiento y realmente sorprendido en la comparación en cuanto a la ineficiencia de Los Ángeles versus Londres. Bueno, nos cuenta que en Uruguay están construyendo líneas de ferrocarril para cargas y dándole un impulso al ferrocarril muy importante. Dirán que ustedes en su momento les vamos a dar fecha y hora, quedan desde ya invitados a la próxima reunión de las otras dos que tendremos referidos a los otros medios de transporte, pero que obviamente, como estos no son islas y tienen vinculación, me parece interesante que vuelvan a escuchar esto y a traer inclusive las inquietudes de las instituciones o de los grupos con los que ustedes están trabajando, porque algunos seguramente, por lo menos ya he visto alguno, está trabajando con la política, y entonces es interesante que podamos permear todas estas ideas y todas estas, básicamente, ¿no es cierto, Hernán? Bueno, muchas gracias a todos y felicitaciones.